Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy este programa lo vamos a dedicar a los fenómenos migratorios, pero en concreto al fenómeno migratorio de personas venezolanas a distintos lugares del mundo. Y para eso, Fernando, quizá lo primero que hay que hacer, Luciana, es un poco reconstruir la situación actual en Venezuela. Sé que es muy complejo, sé que además hay pues obviamente puntos de vista y opiniones sobre lo que está sucediendo, pero en la medida de lo posible intentemos hacer una especie de radiografía, de mapeo de cuál es la situación político, económico y social, digamos, venezolana en estos momentos. Bueno, un elemento central es que durante el gobierno del presidente Chávez, el país se caracterizó por un ingreso importantísimo por la exportación de petróleo. Esto, digamos, el presidente Chávez generó una serie de programas de desarrollo social, económico, que la principal crítica que se le hace es que no tuvieron desafortunadamente una continuidad, es decir, digamos, no se consolidó en un proyecto económico, y con la entrada del presidente Maduro y el reciente desconocimiento de la Asamblea Nacional, el país entra en lo que los investigadores venezolanos llaman en una pérdida de institucionalidad democrática, ¿sí? Y eso deviene en una serie de movilizaciones, sobre todo empezaron en 2014, pero las más fuertes fueron en 2017, que en rigor desarrollaron y desencadenaron una movilización, digamos, masiva, muy importante, ligada a un proceso inflacionario brutal, ¿sí? A una carestía sin precedentes, y sobre todo a procesos de desabasto de cosas claves como alimentos y medicinas, ¿no? Que es uno lee y es impresionante lo que encuentras ahí de desabasto de medicinas en los hospitales en Venezuela. Luciana. Sí, por eso es quizás lo primero que dicen cuando hablamos con las personas migrantes en otros contextos, es lo primero que les llama la atención, tener a la mano cuestiones básicas como una aspirina, ¿no? Pero esto que mencionaba Fernando me parece importante porque son indicadores que nos muestran la gravedad de la crisis, ¿no? Por ejemplo, 90% de las personas dicen que sintieron el efecto de la violencia en los últimos 3 años, ¿no? 90% de las personas. 91% de las personas dicen que el ingreso es insuficiente para vivir. Y más de la mitad de las personas sostienen que han tenido en algún momento hambre, ¿no? Okay. Es decir, estos son indicadores datos duros. Datos duros. Te voy a dar otro que para mí es muy importante. En 4 años, el porcentaje de jóvenes que asisten a la escuela disminuyó de 78 a 71%. 4 años es un periodo muy pequeño para esa disminución, y eso significa que jóvenes entre 18 y 24 años salieron de la educación en 3 años 2.5 millones. 2.5 millones de jóvenes salieron de la educación. Es decir, estás hablando de una crisis económica que está asociada a una crisis política, que además ahí ya no se sabe cómo se imbrincan una con la otra, pero sobre todo con estas repercusiones a nivel de lo social, que es quizá donde hay que poner nuestra atención para entender lo que será nuestro tema principal, que es el tema de las migraciones. Pero algo más, Fernando, que quieras agregar, porque la descomposición, al menos a mi juicio, se ha venido incrementando en vez de irse, digamos, recuperando. Sí. Fíjate, algo muy interesante es a partir de 2014 prácticamente no hay información estatal, del gobierno, ¿sí? Y eso es muy grave porque no hay manera de medir la inflación, no hay manera de medir indicadores que son claves. Hay un esfuerzo muy importante de académicos a partir de 2014 empezaron a instrumentar la encuesta sobre condiciones de vida, y los datos son sorprendentes. Por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil, ¿sí? Ha incrementado la mortalidad infantil cuando en toda América Latina y prácticamente en el resto del mundo, ¿sí?, disminuye la mortalidad infantil. Algo que es impresionante es el indicador sobre la esperanza de vida. También ha disminuido la esperanza de vida, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, el peso, por ejemplo, corporal de las personas ha disminuido. Ese dato es, ¿sí?, impresionante, que la gente ha perdido tallas en un porcentaje amplísimo de la población venezolana. Datos sobre desnutrición infantil, que es con las que comúnmente conocemos, pero en este caso estamos hablando ya de personas adultas que han perdido peso, y por supuesto este asunto de
brotes de enfermedades que habían estado desaparecidas. Entonces, en general encontramos una situación en donde la gente vive desesperanzada en el país, es decir, prácticamente están teniendo como, no están sintiendo como una opción el estar en el lugar donde nacieron, donde han vivido tradicionalmente, y se plantean esta opción de buscar. De salida. Las causas entonces de la migración pues caen por sí solas, por lo que puedo ver, digamos. Exacto, ¿no? Pero aquí lo importante entonces es pensar que cuando hablamos de crisis, o crisis humanitaria, o cuando se dan migraciones en condiciones de crisis, este es el tipo de contexto al que nos estamos refiriendo, y eso tiene características particulares para la migración. Quizás mencionaría 2 o 3. Una de ellas tiene que ver con que cuando estas condiciones son tan críticas, afectan al total de la población de una sociedad. Claro, los efectos pueden ser diferenciados claramente, pero llega un momento en que cuando el efectivo no funciona, cuando la comida no se consigue, por más que puedas tener un muy buen trabajo y aunque ganes en dólares, como muchos de los venezolanos con los que hemos trabajado nos decían, es imposible sobrevivir. Entonces, la afectación a la población en general es una característica sustantiva. Primer dato, toda la población se ve en mayor o menor medida afectada en esta cuestión. Y podríamos decir que lo que ocurre es un deterioro de las condiciones del bienestar en general, ¿no? Y ese es el dato principal que genera migración. El segundo que yo mencionaría tiene que ver con que entonces se trata de una migración de personas que bajo otras circunstancias no hubieran migrado, ¿no? Bajo las propias palabras de la población venezolana nos decían, nosotros estamos aprendiendo a ser migrantes. Es una sociedad que históricamente fue receptora de inmigración, no salían, ¿no? Y ese es el tercer punto que me parece importante y que tiene que ver con el impacto hacia la región, que Venezuela se convierte de un país de inmigración a un país, a emigración, o sea, de salida, pero al mismo tiempo eso genera que los contextos en los que se está recibiendo esa población también cambian, ¿no? O sea, la población venezolana se esparció por toda América Latina. Eso va a ser importante verlo. Exacto, incluso a países como Bolivia, Paraguay o México, que tienen cero o muy poca tradición de recepción de población migrante. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Mira, el último reporte que hace la Organización Internacional para las Migraciones, ellos hablan que a nivel mundial son 2.6 millones de venezolanos. 2.6 millones. Y en lo que es el continente americano, incluido Estados Unidos, bueno, e incluyendo también España, porque es un destino muy importante, estamos hablando de 2,5 millones de personas, ¿no? Aquí lo que hay que ver es que a estos, digamos, destinos tradicionales que habían sido Estados Unidos y España, se suma este de Colombia, ¿sí? La historia de la migración colombo-venezolana es esta que decía Luciana, o sea, 600,000 colombianos habían estado viviendo en Venezuela. ¿Y ahora? Y ahora está, digamos, hay no solo los descendientes, digamos, de esta población colombiana, sino también ahora gente, digamos, venezolana, regresando otra vez a través de esas redes. Y ya estamos hablando de cerca de 1 millón de venezolanos en este último periodo, ¿no? El siguiente país es Perú. O sea, Perú estamos hablando ya de 400,000 venezolanos, pero lo significativo de esto es que prácticamente en todos estos países las curvas van así y de repente despegan. La tendencia, ¿no? Además sigue siendo, digamos, incremental. Que estamos hablando de 2015 a 2016 a la fecha. O sea, es más, ahorita todavía no podemos documentar todavía qué está pasando en 2018, pero por ejemplo el caso de Perú, ¿no? Entre marzo y junio, creció prácticamente de 30,000 a 350,000, ¿no? Había días, por ejemplo, en que ellos tenían... En 3 meses un incremento brutal. Había días en que por ejemplo, había ingresos de 5,000, 6,000 personas, equivalente a lo que es ahora, digamos, esta primera caravana que está entrando en México, ¿no? Es decir, estamos hablando en este momento de 400,000 venezolanos en Perú, que implican una serie de procesos y desafíos muy, muy intensos, muy fuertes. Y digamos, aparte de estos países limítrofes, ¿no? También tenemos destinos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, estamos hablando ya de poblaciones ya cercanas a los 100,000 venezolanos, y con modalidades que tenemos que tomar en cuenta, porque ya no es estrictamente digamos, el migrante clásico. A ver, esa es la pregunta a la que iba ahora, porque si ustedes me están ayudando a reconstruir una crisis que es general,
decías tú, como una de las principales características de este fenómeno, que ha impactado a todas las franjas de la sociedad venezolana. Mi pregunta inmediata es, ¿quiénes están migrando? Mi intuición sería de todas las franjas de la población, pero Luciana, ¿qué podemos decir de eso? Siguiendo por la línea que explicaba Fernando, hay una relación muy clara entre los países limítrofes y los países que se van alejando geográficamente de Venezuela. Entonces, la población limítrofe, primero que tiene menos requisitos, o tenía, porque eso está cambiando en la región. Una de las dificultades para estudiar el tema es que la coyuntura se mueve permanentemente. Entonces, por ejemplo, para moverse en la región andina no se requería pasaporte, pero eso está cambiando en los países porque, un poco por lo que decía Fernando, la llegada de 5 o 6 mil personas por día es importante manejar o gestionar. Entonces, la diferencia es que los países más cercanos, los limítrofes, el tipo de población que migra es menos selecta, es decir, población que tiene menos recursos, que incluso no tiene todos los papeles o no tiene los papeles en regla y puede migrar incluso de forma irregular. Conforme uno se aleja territorialmente, lo que ocurre es que la migración es más selecta, o sea, es una migración como la que llega a México de venezolanos. Es ciertamente relativamente más calificada, tienen papeles, al menos tienen pasaporte, porque si no, no podrían, digamos, hacer el viaje. Hasta el momento prácticamente todas las llegadas han sido por vía aérea, aunque últimamente hay datos recientes que eso está cambiando, y también hay cierto capital social, económico, que permite entonces gestionar un poco la migración. Eso es una regla básica del conocimiento de las migraciones, que los sistemas funcionan de esa manera, ¿no? Conforme uno se aleja se requiere de más recursos. Lo que ocurre es que, aún con esa diferencia, en este periodo tan corto de tiempo, la migración se está haciendo cada vez menos selecta en todo el territorio, en toda la región latinoamericana. Y eso tiene que ver con esa desesperación. Incluso una colega venezolana decía que ella le denomina la migración del desespero, ¿no? O sea, esa es la única esperanza que hay para poder salir adelante, y eso implica entonces salir incluso sin recursos o incluso sin planificar o sin preparar la migración, lo cual tiene obviamente riesgos para insertarse socialmente, laboralmente, en la escuela, los niños, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el panorama que en poco tiempo está cambiando, ¿no? De una migración más selecta a cada vez menos selecta. Y yo creo que va a ser muy importante este rasgo también para comprender cuáles están siendo las reacciones de las sociedades, ya no digamos solo de los gobiernos y los estados de los países que están recibiendo a estas personas, sino también de las sociedades, porque hay una dimensión también de cierta complejidad en algunos de los países receptores. Pero para eso yo creo que lo que conviene es en este momento hacer un corte aquí en Observatorio y regresar para precisamente analizar con ustedes, Fernando y Luciana, cómo está siendo, digamos, la asimilación, la recepción de estas personas que están migrando, que estamos hablando de 2,5 millones de personas, un poco más, que además sigue el flujo migratorio con mucha intensidad y, como nos decían Luciana y Fernando, con una dispersión territorial cada vez más amplia en todo el globo, no únicamente en los países vecinos a Venezuela. Esto es Observatorio, Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la crisis, una crisis humanitaria que está sucediendo en Venezuela y del efecto particularmente en la dimensión migratoria que está teniendo este programa. Me decían ustedes, Fernando y Luciana, y quizá por ahí vale la pena retomar nuestra conversación, que Venezuela tradicionalmente era un país receptor de migración, lo que me lleva a imaginar que su población se fue construyendo también en buena medida con esa asimilación de migrantes que venían de otros lugares, y ahora, decías con una frase muy precisa, están teniendo que aprender a migrar. Más de 2,5 millones de venezolanos ya están fuera de su país hoy en día, y además los flujos migratorios continúan. ¿Qué efectos tiene, Fernando, Luciana, este fenómeno, pues en los países que están recibiendo esta migración que más Luciana nos decía muy bien, muy diferenciada, la más necesitada, la menos capacitada, normalmente asentada en los países colindantes, y otro tipo de migración con unas ciertas capacidades económicas y de formación más altas en otros países como puede ser España, Estados Unidos, México? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que es algo inédito en América Latina, ¿sí? Incluso estas amplios contingentes, oleadas de venezolanos y venezolanas,
están llegando a países que no necesariamente están preparados económicamente, incluso jurídicamente, para poder recibir a estos contingentes. Es muy importante hacer notar que hay una transición en el perfil del migrante, y eso es importante, ¿sí? De un momento en el que predominaba, por así decirlo, el perfil profesionista, calificado, un patrón clásico, empieza a diversificarse, y aún ahora esos, digamos, migrantes calificados, capas medias, también salen en condiciones de empobrecimiento importante, ¿sí? El asunto es que en las inmediaciones, los países limítrofes, muchos de estas personas que salen en desespero, salen en rigor sin documentación, sin pasaporte, a lo más con su, digamos, tarjeta de identidad, ¿sí? Venezolana, ¿no? Y ese es digamos, el instrumento que ellos tienen para poder tener algún tipo de certeza jurídica en estos países, ¿no? Evidentemente hacia los países más tradicionales como Estados Unidos, como España, siguen llegando oleadas, pero en rigor el gran desafío es en torno en los países. Han insistido ambos en este tema del no tener papeles, Luciana. Creo que ha de ser un rasgo muy importante en los fenómenos migratorios, que ha de ser una diferencia significativa. Apórtanos alguna reflexión sobre lo que significa tener o no tener un pasaporte para una persona que migra. Mira, en el caso en particular de las personas venezolanas, porque también hay que pensarlo en este contexto histórico de la migración, ¿no? Nosotros tenemos una relación centenaria entre México y Estados Unidos con un vínculo de migración irregular que se convirtió en un patrón cotidiano, ¿no? Una práctica de los hogares. Entonces no sorprende ese tipo de migración. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados y hay estrategias para eso, o las había y están cambiando, se están restringiendo. Lo que ocurre con la población venezolana es que ellos mismos nos dicen: no quiero ser ilegal, no quiero estar en condición irregular, porque eso restringe derechos, ¿no? Claro. Y básicamente esa es una preocupación importante. Ahora, ¿qué pasa con el tema del pasaporte, incluso para los que tienen pasaporte? Y ese es un dato que tiene que ver con esta migración inédita a la que se refería Fernando. ¿Por qué también es inédito? Porque aquellos que tienen pasaporte no los están pudiendo renovar. O están vencidos y no los pueden renovar, o están próximos a vencerse. No está emitiendo pasaportes Venezuela, o está tardando mucho tiempo, el costo de la emisión es carísima. Entonces ocurre un fenómeno que también es interesante poner sobre la mesa, que es la población que se quedó en Venezuela sin haber tenido un pasaporte, con pasaporte vencido ya no está pudiendo salir. Es una población atrapada. Ya no está pudiendo salir. O, digamos, si no tiene una estrategia de salida limítrofe y no lo puede hacer, está atrapado porque no tiene otra identificación. Pero también eso le ocurre a la población que ha migrado, incluso venezolanos en México o en otros países. Están mirando que en 1 o 2 años se van a quedar sin pasaporte, y si no consiguen una estancia legal por mayor tiempo o naturalizarse en el país de destino, entonces quedarán irregulares. En una situación ilegal, exacto, irregular, por su ubicación geográfica. Así es. Entonces, la dificultad en el caso específico de Venezuela se da no solo para los que están en el contexto de origen, sino también en los destinos. Y eso genera también inmovilidad. Y es también una preocupación de la población venezolana, porque, como decíamos, una población que no estaba pensando en migrar, que migra como una estrategia de supervivencia, también está pensando posiblemente en reubicarse y, si se mejorara la condición de Venezuela, regresar. Pero ¿qué ocurre cuando eso te puede atrapar? Y claramente lo que hace no tener papeles, como decía antes, es no poder ejercer derechos, ¿no? O sea, uno se queda con derechos restringidos, y una de las cosas que conversábamos entre los investigadores de este proyecto es que la población venezolana tiene rememoranza de un cierto estado de bienestar, sí, que no encuentra en otros países en América Latina. Porque a veces, ese es mi otro punto. Si el momento actual fuera un momento de crecimiento económico, de bonanza en la región latinoamericana, pues quizá este fenómeno tendría un impacto distinto al que está teniendo, pero lo que está pasando, Fernando, es que también varios de los países que ustedes han mencionado, Perú lo mencionaron, mencionamos Colombia, mencionamos Brasil, mencionaron Argentina, están pasando por momentos económicos complejos. ¿Qué decir de esto? Porque no están llegando estas personas a economías que las puedan asimilar con oportunidades como quizá están buscando. Mira, en general yo diría que la población venezolana se ve agradecida por poder tener esa opción, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, no solo en México, sino en otros países, es de que hay inserción social y sobre todo laboral precaria, ¿sí? Estamos hablando de una subutilización de capacidades, ¿sí?
de profesionistas que tienen que entrar a otro tipo de trabajos donde no están ejerciendo. Hay toda una discusión sobre el reconocimiento de diplomas, por ejemplo, ¿no? Y que no en todos los países es fácil, ¿sí? Y el otro problema es también el acceso a los servicios sociales. O sea, tenemos en América Latina legislaciones que son mucho más asertivas y benevolentes con la migración venezolana, pero en otros casos no. Y a esto hay que agregar el hecho de que hay reacciones xenofóbicas en los países. Ese punto también es muy importante, la dimensión social, digamos. El caso, por ejemplo, de Colombia vale la pena comentarlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una inmigración masiva hacia Colombia, ¿no? Y pese a que hay una serie de esfuerzos gubernamentales para poder, indiscutibles y muy importantes, para poder hacer una recepción, digamos, jurídica y estable para esta población, se generan a nivel de la población una serie de pronunciamientos y actos xenofóbicos muy fuertes hacia los venezolanos. Nos quieren quitar nuestro trabajo. Es más, hasta el otro día en una conferencia un doctor colombiano decía, poniendo como ejemplo, dice, ahora los divorcios ahora en Colombia son producto de que llegaron ahora las venezolanas, ¿no? Es decir, esa exotización, con esta cosa más estereotipo, que también es una estigmatización, que exactamente, reproduce una cultura muy patriarcal, en fin, ahí está presente. Exactamente. Y esto sucede un poco, y es lo que me gustaría que me ayuden a subrayar, si hay particularidades también, porque por lo que estoy viendo, este es un fenómeno inédito, con muchas particularidades, y que por lo mismo debe de mirarse, digamos, con particularidad, ¿no? En el impacto que está teniendo, este impacto, esta reacción social xenofóbica y de las sociedades colindantes, ¿hay también particularidades o es lo que sucede en todos lados? Lo que sucede en Estados Unidos con los mexicanos, lo que sucede en Italia con las personas que vienen de África, lo que sucede en España con quien viene de Marruecos, en fin. Esa pregunta es interesante porque siempre que lo vemos hacia afuera nos parece que aquí no ocurre, ¿no? Okay. O sea, es muy común que critiquemos los actos xenófobos contra nuestra población en Estados Unidos o en otro lugar, pero cuando miramos lo que pasa en casa a veces es muy parecido, ¿no? Claro que esta diferencia de los contextos regionales es importante, porque en la última década ha habido muchos cambios en términos de política migratoria en la región latinoamericana. Algunos han sido muy favorecedores y otros no tanto, ¿no? Entonces el clima es diferente, pero me parece importante subrayar que aún en aquellos países en donde hemos dado grandes pasos en términos de políticas migratorias y leyes de migración que tienen un enfoque de derechos humanos y que entonces pensamos que vamos por una buena vía, el reto está en la implementación, y cuando hay actitudes de xenofobia, de discriminación por parte de la sociedad, pero también por parte de los gobiernos o de los funcionarios, eso tiene claras implicaciones en la implementación de esos marcos normativos, ¿no? Pongo como ejemplo el caso de Argentina. O sea, Argentina en el 2010 promulgó una ley que fue por mucho tiempo ejemplo en la región de reconocimiento de la migración como derecho humano y de los derechos que se le otorgaban a la población migrante regular o irregular. Pero eso en un contexto, en muy poquito tiempo puede cambiar. Un decreto de necesidad de urgencia de un presidente, como en el caso de Argentina, con un cambio de orientación política. Que eso es el dato que iba a decir. No es lo mismo, digamos, la lógica de la administración del kirchnerismo en 2010 a la lógica de la administración del macrismo ahora, que eso también cambia todo. Incluso entonces, cuando tenemos conquistada y lograda una ley que nos hace sentir que hemos dado grandes pasos, 10 años llevó a discutir esa ley, con un decreto se puede echar para atrás, ¿no? O corre grandes riesgos de que se eche para atrás. Y eso tiene implicaciones en el ingreso, en el otorgamiento de derechos, y es lo que se está discutiendo en este momento en Argentina. Entonces, es interesante pensar contextos que han sido más restrictivos a la migración y otros que hemos dado pasos hacia adelante, pero que, digamos... En cualquier momento podría ser. El caso de Chile es parecido. A ver, cuéntanos, Fernando. O sea, en el gobierno, digamos, Bachelet más liberal, digamos, se instrumentó, se diseñó un permiso de responsabilidad democrática específicamente para los venezolanos, ¿no? Y ahora, digamos, hay un poco el temor de que eso vaya con el nuevo gobierno, digamos, más conservador, etcétera, que vaya a haber un tipo de transición parecida a lo que está sucediendo en Argentina, y no se diga ahora en el caso de Brasil, ¿no? A ver, es que ese punto es importante, porque la orientación política de quien está a la cabeza de los estados, pues es fundamental, y en el caso de Brasil es una orientación política que da pavor. ¿Y qué decir de eso?
en dos dimensiones. ¿Qué tanto la crisis venezolana ha impactado en la orientación política de los votantes brasileños y qué tanto el nuevo gobierno de Brasil va a cambiar sus políticas frente al fenómeno venezolano? ¿Qué dirían de eso? O sea, siempre se ha politizado la migración y siempre se utiliza como bandera. En realidad es mínima la migración que entra a Brasil, o sea, es mínima, ¿no? Ahí en rigor ha sido, digamos, bien visto por los propios venezolanos y por la comunidad brasileña este programa le llaman de internalización, ¿no? Dado que no hay posibilidades de recibir a la población venezolana en las fronteras, Roraima, que es la frontera con Venezuela. Entonces se dan estos programas que, digamos, llevan a la población con ciertos programas hacia Sao Paulo, las grandes ciudades, ¿no? El tema es de que el instrumento y la política en contra de ese tipo de programas está muy en boga, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Luciana. Me parece importante subrayar esto que apunta Fernando, y es que es difícil ver a los contextos en América Latina como blanco o negro, ¿no? O sea, hay una combinatoria entre lo discursivo y la práctica, por un lado, pero también entre las propias prácticas, ¿no? O sea, hay prácticas que son pro recepción y digamos, prácticas hospitalarias de reciprocidad en la región que se combinan con otras prácticas. Y eso es lo que hace tan difícil decir, este es un buen contexto, este es un mal contexto. El ejemplo que dábamos recién de Chile y Argentina, tienen disposición, tienen unos mecanismos, herramientas jurídicas para recibirlo, pero también es muy fácil hacer cosas como la que están haciendo ambos países, que es decir, hasta el 2020 ya no hay más citas. Claro. Entonces, digamos que la sutileza de la práctica también convierte una política que puede ser muy favorecedora en la restricción, en la contención e incluso en la criminalización de la población migrante. Pues está muy, muy claro, me parece, el panorama, y tú has anunciado, Luciana, en un par de ocasiones que esto también ha sucedido en México, está sucediendo en México. Vamos a un corte y cuéntenme qué está pasando en México, digamos, con la vinculación hacia la crisis venezolana, desde el punto de vista de la migración y también desde el punto de vista de algunos planteos políticos sobre la situación venezolana. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la crisis humanitaria en Venezuela y de la migración que se ha desencadenado a raíz de la misma. Y decíamos al cierre del bloque anterior que México también está siendo uno de los países receptores. Para nada en la proporción y en la magnitud de otros países, sobre todo vecinos a Venezuela, pero nosotros también estamos recibiendo personas que han decidido o que han tenido que abandonar su país por la situación en la que viven. ¿Qué tenemos, Fernando, de datos? ¿Qué tenemos de información al respecto? Mira, muy rápidamente, en la historia contemporánea podemos ver tres grandes etapas de la inmigración de venezolanos y venezolanas a México, ¿no? Entre 1990 y 2000, estamos hablando de que creció esa población de 1.500 a 3.000 personas. Estamos hablando de una cosa muy modesta. Entre 2000 y 2015, que podemos hablar de una migración más acelerada, hay un crecimiento importante, pero sigue siendo modesto, ¿sí? Hasta 15.000 personas más o menos en 2015. El tema ya es en la última etapa, el pico. Ahí de 15.000, digamos, se duplica, llega alrededor de un poco más de 30.000, 32.500, ¿sí? Que es la cifra que se estima para 2017, pero la característica es que la población venezolana, o sea, aunque estamos hablando de cifras modestas, es la población que más altas tasas de permisos temporales y permanentes ha tenido, la población que más altas tasas de otorgamiento de condición de refugiado. O sea, sí ha sido, digamos, legalmente bien recibidos en México. Digamos que en general la política mexicana ha sido benevolente, ¿sí? Podríamos también ver las tensiones y las contradicciones que hay al interior. De hecho, es también de los grupos más importantes que ha recibido cartas de naturalización en los últimos 5 años, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el grupo con las más altas tasas de rechazo. ¿Sí? De rechazo. De rechazo del flujo que llega vía aérea. Okay. ¿Sí? Porque estamos hablando de que el perfil... Que es lo que les decía Luciana, que en su mayoría hasta el momento llegan por avión, digamos. Por avión, exactamente, y llegando con pasaporte, es el caso de México. Sigue predominando este perfil de profesionistas que se tiende a diversificar, sin duda, ¿sí? Pero, digamos, ya está pasando algo en el aeropuerto, es decir,
Es el país que tiene las más altas tasas de rechazo. Y curiosamente es el país que presenta un desplome en el flujo, digamos, de gente que llega, turistas de todo tipo, a México. Prácticamente se desploma de 2014 a la mitad, ¿sí? De cifras que andaban por los 300,000 a 174,000, lo cual no solo habla de la crisis de la aviación venezolana, el turismo, todo esto, sino en general de que... Las dificultades de la gente, pues, incluso económicas, para salir del país. Es correcto, es correcto. Luciana, ¿el gobierno mexicano tiene algún tipo de política especial para el caso venezolano o le da el tratamiento que se le da a la inmigración en general que viene de Centroamérica y de otros países a México? México ha adherido a muchos pronunciamientos, incluso de ACNUR, que recomienda a los países de América Latina, por ejemplo, adoptar una definición amplia de refugiado. Y en ese sentido México ha adherido y se ha plegado a eso, pero en estricto sentido no tiene una política específica, una herramienta, una acción para la población venezolana, sino que se nutre de la ley de migración y algunas características o prerrogativas que tiene para la población latinoamericana e iberoamericana, ¿no? Lo interesante aquí es que, como decíamos, la gran mayoría hasta el momento de venezolanos y venezolanas ingresan con pasaporte, es decir, un ingreso regular, pero la cuestión es qué pasa luego, ¿no? O sea, ¿cómo son esos itinerarios migratorios? Y quisiera brevemente decir tres tipos que nos han llamado mucho la atención. El primero tiene que ver con aquellos que consiguen permisos de residencia o de trabajo. Es importante notar que tener un permiso de residencia no siempre implica un permiso de trabajo. Y aquí es donde suelen estar las mayores tensiones, ¿no? Población, por ejemplo, de esposas o esposos que uno de ellos tiene permiso para trabajar y el otro solo tiene permiso para residir, lo que implica una inserción, como mencionaba Fernando, precaria en el mercado laboral, que claro, también eso tiene que ver con las características del propio mercado mexicano, ¿no? Entonces, la inserción es informal. Pero lo interesante aquí es que hay un gran peso del uso de gestores o intermediarios para conseguir estos permisos de trabajo, que es un gestor o intermediario que tiene un costo elevado, entre $1,200 y $1,800 de acuerdo a nuestra investigación, y eso implica tener un permiso para trabajar, que no siempre ese permiso tiene un puesto de trabajo real. Eso es una práctica, digamos, muy común en México y en otros países. Entonces eso genera un conjunto de irregularidades después que es difícil salir, ¿no? El segundo patrón tiene que ver con aquellos que solicitan la condición de refugiado. Y eso también hemos visto como dos tendencias. Una primera de la primera oleada, los primeros de la oleada, que han conseguido la aceptación de la solicitud de refugiado, y una segunda que todavía está en trámite porque se ha dilatado muchísimo el proceso. ¿Qué se requiere para tener condición de refugiado? Bueno, en general, uno debe cumplir con 5 requisitos, que es tener miedo a ser perseguido, que corra riesgo la vida, por raza, motivo étnico, grupo social, nacionalidad. Y México, digamos, adscribe a una postura que es esta que recomienda ACNUR, que es la de Cartagena, que es un poco más amplia, que se traduce en la ley de condición de refugiado que tiene México. El tema es que, de nuevo, no siempre al momento de la implementación se reconoce. ¿Cuál es el gran cambio que me parece importante ahí? Es que en la Convención de Ginebra, que es el referente internacional de refugio, es un miedo a la persecución personal, individual, mientras que la definición más amplia implica un miedo a una violencia generalizada. Eso hace que uno no tenga que demostrar per se que tiene una persecución específica. Más, ¿no? digamos, supuestos, y además para la situación lamentable de muchos de nuestros países, pues es una situación en la que justificada y legítimamente se encuentran muchas personas, ¿no? Una vulnerabilidad real frente a fenómenos de violencias múltiples que en el caso de Venezuela, pero en el caso también de Centroamérica están ahí presentes, ¿no? Exacto, eso se muestra con datos como, por ejemplo, de nuestros entrevistados, personas que han perdido familiares, han perdido la vida por cuestiones de violencia, de asalto, de robo, y también por el tema del desabasto de medicinas, ¿no? Entonces eso tiene un impacto claramente sobre el riesgo de la vida, y muchos de ellos lo pueden demostrar. A veces esa es la tensión de cómo se demuestra cuando es una situación de crisis y violencia tan generalizada, ¿no? El último punto que quisiera resaltar aquí es que la política migratoria mexicana, quizás desde el inicio, ha tenido siempre algunos visos de discrecionalidad y arbitrariedad respecto a cómo se implementa, ¿no? Por mucho tiempo incluso no permite la entrada de ciertos colectivos, chinos, judíos, etcétera. Eso ha ido cambiando, pero en la práctica siempre todavía hay visos de esa arbitrariedad. ¿Cómo ocurre en el caso de la población venezolana? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, que como es una población que todavía tiene cierto capital, también hay una incidencia de muchos actos de corrupción
para regularizar la estancia, aunque las personas tengan los papeles, por ejemplo, un acta de matrimonio, etcétera, que a veces son necesarias para la regularización. Siempre una solicitud de ayuda a ciertas instancias migratorias están presentes en los relatos. Entonces, ese es un tema preocupante para México, ¿no? Del cual tenemos que ocuparnos y tenemos que discutir sobre cómo hacer para que estas prácticas no sigan reproduciéndose. Desde el punto de vista de la recepción en la población mexicana, en el caso concreto de los venezolanos, no sé si tengan datos o al menos intuición de cómo ha sido, digamos, bienvenida o no bienvenida la población venezolana en estos años y sobre todo con estos incrementos de los últimos lapsos de tiempo. Mire, el trabajo de campo que nosotros hemos hecho, hemos encontrado, digamos, una franca agradecimiento a la población mexicana, ¿no? Okay. O sea, se sienten bienvenidas y bienvenidos. Definitivamente, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí más bien el problema, porque también en nuestras entrevistas incluía preguntas, bueno, ¿y usted cómo pensaría que estas cosas pudieran mejorar? Sobre todo el asunto de los trámites y todo esto, ¿no? Porque ahí es donde hay, como decía Luciana, hay discrecionalidad en la aplicación de la ley y sobre todo también algo muy importante es las posibilidades que los propios migrantes tienen para acceder a alguna u otra itinerario migratorio, ¿no? Vamos a decirlo así, la opción del refugio tiene la posibilidad de que no tengo que salir del país para tramitar mi visa de trabajo, tengo que pagar viáticos fuera y poder regresar otra vez a México, incluso con el peligro de que me puedan eventualmente deportar si el agente migratorio ve que mi permiso tiene algún problema, ¿no? Y hemos detectado casos de esta naturaleza. Entonces, finalmente, un ejemplo o un elemento, un indicador de esta diversificación del perfil del migrante venezolano es cómo van identificando distintas opciones, ¿no? Y el tema efectivamente del refugio es una opción muy importante, pero bueno, ahorita ahí, digamos, prácticamente 3/4 partes de las solicitudes están en trámite. Están, ¿no?, en trámite, están Uh-huh. todavía, digamos, no se han autorizado, no se han validado. Ustedes me han Uh-huh. enseñado, los expertos en temas de migración, que una de las maneras en las que la migración se articula es a través de redes que se van asentando y que van generando, digamos, condiciones más favorables para la recepción de otras personas que se ven en la necesidad de migrar. ¿Se ve esto en la situación venezolana? ¿Ya hay lugares en los que podamos identificar algunas redes que se van articulando en esa dirección, Luciana? Sí, claro. Quizás en el caso de la población venezolana, justo por lo que decíamos, en México, que es una población más selecta, más relativamente más educada y con más capital, opera de distinta forma, ¿no? En algunos casos la red es la que ha acogido, le ha dado información a la población venezolana. Por ejemplo, muchos de ellos supieron de la posibilidad de solicitar la condición de refugiado por esta red de venezolanos, y muchos otros se mueven por redes más de tipo laboral, no de paisanos, sino de otros tipos de contactos, ¿no? Pero ciertamente la migración a México sí tiene algún peso de la red de alguna manera, porque es una migración más difícil, o sea, más difícil por la distancia, por el movimiento, por el vuelo. Entonces, algún contacto en general descubrimos, ¿no? Aquí hay una población venezolana, hay una asociación que es Benemex, que además de dar apoyo e información, generalmente están dando algunos cursos instructivos, fundamentalmente acerca de cómo regularizar la situación migratoria o cómo solicitar la condición de refugiado. Entonces, ese ha sido un elemento muy importante por lo que comentábamos al inicio, esta preocupación tan fuerte de las personas venezolanas sobre no quedarse en condición irregular y sobre todo no perder derechos, ¿no? Hay una información muy fuerte en la comunidad venezolana. Casi todos saben que estando regular a los 2 años pueden solicitar la naturalización, que esa es una prerrogativa que tiene la población latinoamericana en México, si no son 5 años de estancia ininterrumpida, y hacen uso de esa información y la comparten entre la población de Venezuela. Muy interesante. Fernando, se nos acaba el tiempo y te quiero preguntar si ves visos de mejoría en Venezuela que pudiera eventualmente abrir la posibilidad a que estas personas que se han visto en la necesidad de emigrar puedan regresar tarde o temprano a su país. Tristemente no. O sea, cuando tú ves los datos de inflación, cómo se está manejando el tipo de cambio, el mercado negro, el abasto de medicamentos, es decir, el tema del transporte, o sea, la gente para ir a sus trabajos padece simplemente porque no hay efectivo, o sea, no se puede pagar. La inflación es galopante,
tristemente no lo hay. Sin embargo, es interesante ver cómo, o sea, mucha gente cuando les preguntábamos, ¿usted optaría por la naturalización? No, o sea, yo quiero mantener, o sea, quiero eventualmente regresar a mi país, ¿no? Y eso mismo se manifiesta en el hecho, a propósito de las redes, de cómo esta población está sistemáticamente ligada a sus familiares vía el envío de remesas, ¿no? Que ese va a ser un fenómeno, me imagino, que va a empezar a ser muy importante, como ha sucedido en México también durante mucho tiempo en muchas poblaciones, el ingreso de recursos de las personas que se encuentran fuera. En la actualidad es sustantivo, digamos, gran parte de la población venezolana depende de esas remesas y mucha de la población venezolana que está fuera tiene que diversificar semana con semana a quién de sus familiares le va a mandar, así como el envío de medicinas, ¿no? O sea, o de bienes directamente. Entonces, realmente en este momento la remesa se está convirtiendo en un bien sustantivo para la sobrevivencia de los que están en Venezuela. Pues qué terrible, la verdad, qué terrible situación en la que se encuentran estas personas en un país que ha sido tan importante, en un país vecino, en un país que se merece un futuro mucho mejor que el presente que está teniendo. Y en ese sentido, bueno, ahí tiene usted. Estas personas migran porque tienen que migrar, porque se encuentran en condiciones de vida que no son tolerables, que no son soportables y que son de absoluta precariedad. Y por lo mismo, lo que nos corresponde a nosotros en un gesto de solidaridad humana es recibirlos, es apoyarlos y es reconocerles, como bien nos han dicho tanto Fernando como Luciana, todos y cada uno de los derechos que, además hay que decirlo, la Constitución le reconoce a todas las personas sin importar su nacionalidad. Esto fue Observatorio Semanal. Nos vemos aquí el próximo domingo en TV UNAM como todas las semanas.